Bueno, y vamos a ver neumonía, que ya sé que estuvieron viendo algo con Paulo. Vamos a repetir algunas cosas, sí, de todas formas son cosas que tienen que tener bien claras. Y vamos a ver bien la parte anatomopatológica. Bueno, como definición vamos a decir que la neumonía es la inflamación aguda del parénquima pulmonar, ¿sí?, asociada a la infección, es decir, provocada esa inflamación aguda por una infección. Mientras que la neumonitis, a diferencia de la neumonía, es la inflamación aguda del intersticio pulmonar. Es decir, mientras que en la neumonía nosotros vamos a encontrar el exudado inflamatorio dentro de los alvéolos, en la neumonitis lo vamos a encontrar en el intersticio, es decir, por fuera de la luz alveolar, a nivel de las paredes alveolares, en interposición del alvéolo con el capilar alveolar. En cuanto a la etiología de esta infección, vamos a tener que diferenciar lo que es una neumonía adquirida en la comunidad, es decir, un paciente ambulatorio, cualquiera de nosotros, de lo que es una neumonía nosocomial, ¿sí?, o adquirida dentro del hospital en un paciente que ya está internado, junto con la relacionada con los cuidados de la salud. La relacionada con los cuidados de la salud es aquella que va a afectar a pacientes, por ejemplo, que están en diálisis, entonces tienen un contacto muy cercano con los hospitales, o todas las personas que trabajan en el sistema de la salud, o sea, los mismos médicos, los enfermeros, los camilleros, los recepcionistas, toda la gente que tenga mucho contacto con el hospital, o bien las personas que se encuentran institucionalizadas, ¿sí?, los abuelitos que están en los geriátricos, van a tener este tipo de infección. En cuanto a la neumonía adquirida en la comunidad, vamos a tener que diferenciar también los gérmenes que generan una neumonía típica de una neumonía atípica. Esta neumonía atípica viene siendo cierto sinónimo de neumonitis. Nosotros a la neumonía atípica podemos diferenciarla por la anatomía patológica, que hay afectación intersticial en lugar de alveolar. Podemos diferenciarla por los gérmenes que la provocan, que son gérmenes que no se detectan al gram, es decir, a la tinción gram en el microscopio, ya que son virus o bacterias que no tienen paredes o que son muy chiquititas. Y por la disociación clínico-radiológica. Los pacientes que tienen una neumonitis o una neumonía atípica presentan un estado general mucho mejor que los pacientes que tienen una neumonía, mientras que su placa radiológica está muy comprometida. Entonces, por eso se dice que hay una disociación clínico-radiológica. El paciente clínicamente está bien, pero la radiografía se ve muy afectada. Bueno, entonces, los gérmenes que van a provocar una neumonía adquirida de la comunidad típica van a ser principalmente el Streptococcus pneumoniae, ¿sí?, que es la principal causa de neumonía típica. Ya vamos a ver tanto en la adquirida en la comunidad como en la neumonía nosocomial. En segundo lugar tenemos a Haemophilus influenzae, que ya afecta más a pacientes con cierto tipo de patología pulmonar, como por ejemplo los pacientes con EPOC, los pacientes con fibrosis quística pulmonar. Y por último también tenemos a Moraxella catarrhalis. Todos estos son gérmenes típicos, es decir, que vamos a poder detectar al gram. Por otro lado tenemos a los agentes causantes de neumonía atípica adquirida en la comunidad, que van a ser los virus respiratorios, principalmente el virus de la gripe o influenza. Ahora también vamos a agregar, como algo reciente, la causa del COVID-19, el coronavirus. También tenemos a parainfluenza, el virus sincitial respiratorio, que va a afectar principalmente a los niños, ¿sí?, a los recién nacidos, los lactantes, de hecho, van a ser los que van a tener una neumonía por virus sincitial respiratorio. En el resto, las personas adultas, simplemente va a causar un cuadro de vías aéreas superiores. Y por último también el adenovirus. Mientras que las bacterias atípicas van a ser Mycoplasma pneumoniae principalmente, Chlamydophila pneumoniae y Legionella. Por otro lado, la neumonía nosocomial la relacionada con los cuidados de la salud puede estar causada
por los mismos gérmenes típicos que nombramos antes, es decir, el primero, el más frecuente, sigue siendo Streptococcus pneumoniae, puede ser también Haemophilus influenzae, Mycoplasma catarrhalis. La diferencia es que en este caso estos gérmenes van a tener otros patrones de resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a poder tratarlos con los mismos antibióticos que los tratamos de forma ambulatoria, porque no van a hacer efecto, o sea, no van a cubrir esos gérmenes porque tienen otra estructura que los hace resistentes a ese antibiótico. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y por otro lado es frecuente también que las neumonías en estos niveles estén causadas por bacilos gram negativos aerobios, principalmente Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, que son todas multiresistentes, ¿sí? Entonces tenemos Pseudomonas aeruginosa multiresistente y lo que son los bacilos gram negativos con beta-lactamasa de espectro extendido, que son los BLE. Esos van a ser los gérmenes que causan también frecuentemente neumonía nosocomial. Entonces lo que tienen en común todos estos gérmenes son esos patrones multiresistentes que requieren de otro tipo de tratamiento antibiótico. Otra cosa para tener en cuenta en cuanto a la etiología es la edad, ¿sí? Varía los gérmenes más frecuentes dependiendo de la edad, que es el cuadrito que ustedes van a ver en el apunte. Sepan que los más frecuentes en los niños, los causantes más frecuentes en los niños van a ser los virus respiratorios y Streptococcus pneumoniae, mientras que en los adultos jóvenes los principales van a ser Mycoplasma pneumoniae y Chlamydophila pneumoniae, es decir, tienen más frecuentemente una neumonía típica. También es frecuente Streptococcus pneumoniae y en ancianos Streptococcus pneumoniae y virus de la gripe. Por eso es tan importante la vacunación en los mayores de 65 años, al igual que en las personas con algún otro tipo de factor de riesgo como asmáticos, inmunodeprimidos, etc. En cuanto a la fisiopatología, es decir, el mecanismo por el cual se produce la neumonía, obviamente estos gérmenes van a tener que ser inhalados, o sea, la principal vía de contagio o de transmisión es la vía inhalatoria. Una vez que se inhala el microorganismo, para que éste pueda llegar al alvéolo y causar la infección, tiene que vulnerar una serie de mecanismos de defensa, entre ellos la acción de filtro de la nasofaringe, que lo que hace es pegarlo al moco y eso se traga a través de la faringe, o bien la acción mucociliar de las vías aéreas inferiores, justamente ese epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, o sea, esas cilias que son como pelitos que lo que hacen es pegar el microorganismo al moco y barrerlo, ¿sí? Y por medio del mecanismo de la tos se expulsaría. Y una vez que llega a nivel de los alvéolos, el microorganismo puede ser fagocitado por los macrófagos alveolares, ¿sí? O ser neutralizado por la inmunoglobulina A secretoria que hay a ese nivel. Si todo esto es vulnerado, es decir, si el microorganismo puede superar todos estos obstáculos, llega al alvéolo y allí es donde va a ser reconocido obviamente por el sistema inmunitario y va a terminar generando un mecanismo de inflamación aguda, con todo lo que eso implica, es decir, va a haber reacciones a nivel de los vasos, es decir, va a haber un aumento de la permeabilidad de los vasos junto con vasodilatación, por ende va a haber un exudado, ¿sí? Todo lo que nosotros hablamos cuando vimos inflamación aguda. Y es lo que vamos a ver bien ahora cuando veamos lo que es la macroscopía, es decir, qué es lo que nosotros vemos cuando vamos a ver el microscopio, cómo vemos el alvéolo, ¿sí? Bueno, en cuanto a la morfología, es decir, qué es lo que nosotros vamos a ver tanto macroscópicamente como microscópicamente, primero vamos a tener que distinguir lo que es una neumonía lobar de lo que es una bronconeumonía. En este caso, una neumonía lobar es aquella que afecta a parte de un lóbulo o la totalidad del mismo, y esta es la más frecuente, ¿sí? Y es la que es causada, por ejemplo, por el Streptococcus pneumoniae. Este tipo de neumonía se va a desarrollar en 4 fases, ¿sí? Es decir, esa inflamación y todo el proceso infeccioso se desarrolla en 4 fases. La primera fase es la congestión o la fase inicial.
En esta fase, macroscópicamente, ¿sí? A simple vista, ese lóbulo pulmonar va a estar aumentado de tamaño y aumentado de peso, ¿sí? Va a estar de color rojo oscuro y al corte va a exudar un líquido espumoso rojo, que es consecuencia de una mezcla de sangre con oxígeno. ¿Por qué está rojo oscuro? ¿Por qué está aumentado de tamaño? ¿Y por qué está aumentado de peso? Justamente por el nombre que lleva esta fase, que es la congestión. Es decir, nosotros a nivel de los vasos sanguíneos que rodean a los alvéolos afectados vamos a tener un proceso de vasodilatación con un aumento de la llegada de sangre a ese nivel, que es lo que nosotros conocemos como hiperemia o congestión activa, es decir, un aumento del volumen sanguíneo ocupado por esos vasos, que es lo que genera este aspecto a la macroscopía. Mientras que microscópicamente vamos a ver justamente la dilatación y congestión de estos capilares alveolares que están a nivel de las paredes del alvéolo. Vamos a ver dentro del alvéolo, o sea, dentro de los espacios aéreos, el exudado, es decir, esos vasos que se dilataron y también aumentaron su permeabilidad, generan la exudación de un líquido, ¿sí? De edema, que en este caso se acumula dentro del alvéolo y que en un principio, o sea, en esta fase de congestión, es un líquido que es claro, eosinófilo y que está cargado de muchas bacterias, ¿sí? O sea, las bacterias recién llegan, entonces son muchas, que las vamos a detectar al gram, y va a haber pocos neutrófilos porque recién están llegando y pocos eritrocitos, o sea, recién se está produciendo el proceso de inflamación aguda. Entonces, en esta imagen vamos a ver una gran cantidad de cocos gram positivos, suponiendo que esto es una neumonía a Streptococcus pneumoniae, ¿sí? Que es lo que yo les representé con ese circulito negro con un más. Vamos a tener pocos neutrófilos, que son esas células verdes, y pocos eritrocitos, que son esas células rojas. Y alrededor los capilares alveolares dilatados e hiperémicos o congestivos. En la segunda fase de hepatización roja o consolidación temprana, lo que sucede es que el pulmón va a cambiar su composición, su consistencia, va a perder el aire. ¿Por qué? Porque todos los alvéolos van a estar ocupados por exudado, o sea, ya no va a haber aire dentro del espacio alveolar, de ese espacio aéreo. Entonces, macroscópicamente lo que nosotros vamos a ver es una consolidación del lóbulo afectado, va a estar rojo, firme, al corte, no va a tener aire, va a tener una superficie seca, ¿sí? Y va a tener la consistencia similar al hígado. Por eso se denomina esta etapa de consolidación o de hepatización roja, por el color y por la consistencia del lóbulo pulmonar afectado. A nivel de la pleura vamos a empezar a notar la inflamación, ¿sí? Que en este momento es leve, por ende ese aumento de la permeabilidad solo permite el paso de fibrina y de líquido, por ende tenemos un exudado cero fibrinoso. Vamos a ver que ese exudado va a modificarse en el estadio siguiente. Entonces va a permitir una pequeña liberación de fibrina y un exudado seroso. En la etapa de congestión, que era la etapa anterior, podríamos llegar a ver algo de pleuritis serosa, o sea, solo un trasudado con muy pocas proteínas. Microscópicamente vamos a ver que va a cambiar la composición de ese exudado o ese edema intraalveolar, ¿sí? Va a disminuir la cantidad de bacterias, las cuales solo vamos a poder verlas ingeridas dentro de los neutrófilos, los cuales van a aumentar, ¿sí? En número. Va a haber abundantes eritrocitos, que son los que van a dar el color rojo a este estadio, y va a comenzar a aparecer la fibrina, los filamentos de fibrina. Los capilares alveolares van a estar menos prominentes, o sea, ya no van a estar tan vasodilatados, el septo alveolar no va a ser tan gordito, ¿sí? Ya en la etapa de hepatización gris, la consistencia va a ser la misma que en la etapa anterior, por eso sigue llamándose hepatización, pero lo que cambia es el color, ¿sí? Pasa de ser rojo a ser gris, y ese cambio de color se inicia en el ilio y culmina a nivel de la periferia. Este cambio de color va a ser
obviamente también respuesta o una manifestación de lo que sucede a nivel microscópico, que va a disminuir la cantidad de eritrocitos a nivel del edema intraalveolar. En cuanto a la pleuritis, ya es fibrinosa bien desarrollada, o sea que la permeabilidad de los vasos aumentó más y permitió el paso de más fibrina. Y microscópicamente entonces tenemos al exudado intraalveolar compuesto ya por la mayoría por fibrina, que son filamentos que van a estar más densos y más numerosos, y va a disminuir, digamos, la cantidad de neutrófilos y de eritrocitos y empiezan a aparecer los macrófagos, que van a ser las células que van a ir limpiando toda la zona de inflamación, ¿sí? Al aparecer los macrófagos, que son los que van a ir limpiando todo, ya vamos a empezar a ver una zona clara entre el exudado y la pared, ¿sí? O sea que la cantidad de exudado ya empieza a ser menor. Recuerden que todas estas etapas se desarrollan en la evolución natural de la enfermedad, o sea, sin que nosotros instauremos un tratamiento antibiótico. Esto es lo que sucedería a nivel pulmonar si nosotros no tratamos a la neumonía, ¿sí? Por último, en la etapa de resolución, macroscópicamente vamos a ver cómo se restablece la aireación de ese lóbulo afectado. O sea, nosotros dijimos que en las etapas de consolidación u hepatización ya no había aire porque la totalidad del alvéolo estaba ocupado por el exudado. En este caso, al empezar a disminuir el exudado y al eliminarse la fibrina por medio de la fibrinólisis a cargo de la plasmina, se va a llenar nuevamente el espacio aéreo precisamente de aire, ¿sí? Al corte, este lóbulo va a tener un color marrón tierra y va a exudar un líquido nuevamente espumoso, justamente porque se restablece la aireación. Microscópicamente, el exudado va a ser cada vez menor, ¿sí? Se va a ir eliminando por medio del drenaje linfático o también por medio de la expectoración, ¿sí? O sea, todo ese contenido dentro del alvéolo puede pasar a nivel de los bronquios y poder ser expectorado por medio de la tos productiva, y va a comenzar a aumentar la cantidad de macrófagos, que son justamente los que van limpiando, los que van fagocitando los neutrófilos degradados, ¿sí? Por eso podemos ver neutrófilos dentro de los macrófagos, y la fibrina va a empezar a disminuir por el proceso de fibrinólisis, a cargo de la plasmina, que recuerden que era la enzima que rompía a la fibrina. En cuanto a los tiempos que lleva cada uno de estos procesos, vamos a decir que el estadio de congestión se desarrolla durante los primeros 1 a 2 días, ¿sí? La hepatización roja se desarrolla del día 2 al día 4, la hepatización gris se desarrolla entre el día 4 y 8 y la resolución puede llevar de 1 a 3 semanas después. Bueno, la neumonía lobar entonces es esa que se desarrolla en 4 etapas y es la que ustedes van a tener que saber fundamentalmente, ¿sí? Esas 4 etapas como el Padre Nuestro. Por otro lado tenemos a la bronconeumonía, ¿sí? Que es un tipo de neumonía que es más frecuente en los extremos de la vida, es causada principalmente por Staphylococcus aureus y que es la que compromete de forma parcheada al parénquima pulmonar, o sea, los lóbulos pulmonares pueden estar afectados más de uno e incluso generalmente bilateralmente, es decir, a lóbulos pulmonares del pulmón derecho y del pulmón izquierdo, y además afecta a la vía respiratoria, o sea, afecta a los bronquiolos. En cuanto a la macroscopía, nosotros vamos a ver parches de consolidación rojo-gris, al igual que veíamos en la etapa de consolidación rojo-gris, o sea, de hepatización en la neumonía lobar, que comprometen a uno o más lóbulos, justamente con frecuencias bilaterales y más a menudo en las bases, ¿sí? Por una acción de la gravedad. En la superficie de corte, estos parches, al igual que en la hepatización roja o gris, son secos, granulares, firmes y son de color rojo o gris. El tamaño es de un diámetro cada uno de esos parches de 3 a 4 centímetros. Esto es lo que dice el libro. Yo, a forma de deducción,
¿no? Si estos son pequeños parches de neumonía, al igual que en la neumonía lobar, deberían esos parches pasar por todas las mismas fases que pasa la neumonía lobar. Pero bueno, en el libro únicamente se describe como que se los encuentra en fase de consolidación roja o gris. En cuanto a la microscopía, la principal diferencia es que acá vamos a ver afectación de los bronquíolos, es decir, vamos a tener inflamación de los bronquíolos, bronquiolitis aguda. Vamos a tener engrosamiento de los tabiques alveolares, que es lo mismo que sucedía antes, a costas de los capilares congestivos, o sea que tienen aumento del volumen de sangre que llega a ese nivel, y un exudado intraalveolar que es supurado, es decir, estas neumonías, las bronconeumonías, tienden a ser mucho absceso, es decir, acumulación de exudados purulentos, de pus, que va a estar compuesto obviamente por neutrófilos y piocitos, que son los neutrófilos degradados, que generan justamente lo que se conoce como pus, en los alvéolos que están más comprometidos. Entonces, en este tipo de neumonía la inflamación es más intensa, ¿sí? Pueden generarse abscesos y hay un compromiso parcheado pulmonar, que eso también se va a ver diferenciado a nivel de la radiografía del tórax. La neumonía lobar nosotros la vamos a ver como un foco de consolidación lobar, ¿sí? Localizado, mientras que este tipo de neumonía la vamos a ver con una afectación bilateral más parcheada, ¿sí? En parches. Obviamente el pronóstico de este tipo de neumonía es peor, los antibióticos que van a tener que usarse van a ser otros porque el germen en sí es otro que, como les decía, frecuentemente es el estafilococo aureus. En cuanto a la morfología de la neumonía atípica, es decir, la neumonía que es causada por virus respiratorios o por las bacterias atípicas, macroscópicamente los pulmones van a estar pesados, congestivos, van a tener una afectación bilateral, pero parcheada, ¿sí? O variable. En cuanto a la microscopía, acuérdense que lo más importante es la inflamación intersticial, es decir, hay un engrosamiento de los tabiques alveolares, es decir, de ese espacio que hay entre el capilar alveolar y entre el alvéolo, ¿sí? ¿A expensas de qué? Además de la congestión y vasodilatación de los vasos, el edema y el infiltrado monomorfonuclear se va a localizar a este nivel. ¿Por qué? Porque las células que van a atacar a los virus y a las bacterias que no tienen pared van a ser precisamente los monomorfonucleares, linfocitos, macrófagos. En cambio, en la neumonía típica nosotros teníamos un infiltrado compuesto principalmente por neutrófilos, ¿sí? Y el edema estaba adentro del alvéolo, en este caso está por fuera. Otra característica es la bronquiolitis, es decir, también hay inflamación de los bronquíolos. De hecho, las neumonías atípicas suelen precederse de infecciones de vía aérea superior, entonces tenemos toda la vía aérea inflamada, tanto la superior como la inferior. Puede coexistir con rinitis, puede coexistir con dolor de garganta, ¿sí? Y vamos a tener a este nivel infiltrado monomorfonuclear en las paredes y en las luces de los bronquíolos y secreciones intraluminales, o sea, adentro de la luz bronquiolar. En algunos casos, cuando la infección es por virus, puede haber cambios reactivos que consisten en la proliferación de las células epiteliales que tapizan a los bronquíolos y a los alvéolos, que empiezan a multiplicarse, ¿sí? Y pueden fusionarse generando células gigantes multinucleadas. Y por último, en los casos muy graves, empieza a haber cambios alveolares, es decir, ese edema que era intersticial empieza también a aparecer dentro del alvéolo, al igual que en la neumonía típica, ¿sí? Este edema va a tener una gran cantidad de fibrina y en algunos casos pueden aparecer membranas hialinas de color rosado sobre las paredes alveolares. Eso es lo que sucede en los casos graves y en los casos en los que se puede generar un síndrome de distrés respiratorio agudo, que es lo que se genera precisamente en los casos graves de coronavirus. En cuanto a las manifestaciones clínicas, estas difieren levemente entre lo que es una neumonía típica y una neumonía atípica. Por lo general es más florida en la neumonía típica, la disnea o dificultad respiratoria, o sea, el paciente refiere que le cuesta mucho respirar, fundamentalmente respirar profundo.
La tos, que va a ser más frecuentemente productiva en el caso de una neumonía típica, que es una tos productiva, significa que es una tos que genera un esputo, que por lo general, en caso de tener una etiología bacteriana, va a ser mucopurulento. Hay que preguntarle en qué momento tiene este tipo de esputo, porque si es solo durante la mañana, es menos específico que si es durante todo el día. Si es durante todo el día, nos apunta más a neumonía. Por otro lado, la neumonía atípica es más frecuente que tenga una tos seca, ¿sí? La fiebre puede estar presente en ambos casos, pero va a ser por lo general más alta en una neumonía típica. La neumonía atípica puede cursar con una febrícula. Puede también tener escalofríos en la neumonía típica que se producen en el mismo momento que la fiebre. A su vez, también el paciente va a estar con inapetencia, decaimiento. En el caso de la neumonía atípica es más frecuente que el paciente tenga mialgias y artralgias, pero que no tenga un compromiso tan importante del estado general. Es un paciente que puede estar fuera de la cama, puede hacer una vida dentro de todo normal, mientras que el de la neumonía típica lo tira a la cama. En cuanto a la fisiopatología de por qué se produce cada uno de estos signos y síntomas, podemos decir que la disnea, esa dificultad respiratoria, se va a producir justamente porque hay presencia de líquido, un exudado dentro del alvéolo, que dificulta el intercambio gaseoso y por ende va a generar una hipoxemia, ¿sí? O sea, va a generar una disminución del oxígeno a nivel de la sangre. Por otro lado, la tos se produce como un reflejo, ¿sí? En el intento de querer eliminar ese exudado. La fiebre se va a producir junto con la inapetencia, el decaimiento, las mialgias, por la liberación de todas las citocinas proinflamatorias al torrente sanguíneo. Por otro lado, a nivel del examen físico, en la inspección puede que el paciente se presente con una facies neumónica, que es bien de la neumonía típica, en la cual el paciente presenta el signo de la cachetada neumónica, que es un eritema a nivel del cachete, ¿sí? Se denomina eritema malar. También puede ser que presente un herpes labial a nivel homolateral a esa cachetada neumónica y también indica el lado, digamos, de la neumonía, del lóbulo afectado, digamos. Por otro lado, el paciente va a tener un aumento de la frecuencia respiratoria y las respiraciones van a ser más superficiales, ¿sí? Lo que se denomina hipopnea. Y en casos bastante graves y más que nada en los niños o en las personas que son muy flaquitas, podemos notar el uso de músculos accesorios a través del tiraje, ¿sí? Siempre acuérdense que el tiraje cuanto más alto nos indica mayor dificultad respiratoria. El tiraje puede ser subcostal, o sea que se hunda el abdomen a nivel de, cuando inspira, abajo de las costillas. Puede ser intercostal, que se hundan los músculos de entre las costillas cuando la persona inspira, o supracostal, ¿sí? o supraclavicular, digamos, cuando inspira también la persona, va a ser el más grave, ¿sí? También en los niños se puede observar el aleteo nasal. A nivel de la palpación va a haber una disminución de la expansión pulmonar porque va a ser menor la cantidad de aire que entre y va a haber un aumento de las vibraciones vocales porque ese exudado transmite mejor la vibración que el aire. A nivel de la auscultación cardíaca vamos a ver un aumento de la frecuencia cardíaca y de la auscultación pulmonar, dependiendo de la etapa en la que se encuentre. Vamos a tener los estertores orales que se encuentran en la etapa de congestión y en la etapa de resolución, y la disminución del murmullo vesicular, que es reemplazado por el soplo tubario, que es un sonido similar al que se ausculta a nivel de la tráquea, de la laringe, cuando se encuentra en etapas de hepatización roja y hepatización gris. Por último, la percusión, vamos a generar una matidez fija, o sea, una matidez que no se mueve si yo al paciente lo percuto acostado o parado, ¿sí? Además, otra cosa del examen físico, siempre es importante medir la saturación de oxígeno en este paciente, que probablemente esté disminuida. Es decir, por debajo de 99, ¿sí? Que es lo normal, entre 95 y 100.
Importante recalcar que estos cambios, estos estertores, esta matidez fija se van a producir exclusivamente a nivel de la consolidación, es decir, no a nivel de todo el pulmón o todos los pulmones, ambos pulmones, sino solo a nivel de la consolidación, a nivel del foco de neumonía. En cuanto a las complicaciones, estas difieren si se trata de una neumonía típica o de una neumonía atípica. La complicación de la neumonía típica más frecuente es el derrame pleural, que es la acumulación de líquido en el espacio pleural, el cual a su vez puede complicarse con una paquipleuritis, que es la organización de un exudado fibrinoso que genera que ambas hojas pleurales se peguen, lo cual obviamente requiere un tratamiento urgente porque se elimina la presión negativa necesaria para poder insuflar los pulmones. Otra de las complicaciones es el absceso pulmonar, ¿sí? Que es una infección necrosante localizada del tejido pulmonar, que es caracterizada por una lesión cavitaria repleta de exudado purulento, o sea, es una acumulación de pus que es más frecuente en las bronconeumonías causadas por Staphylococcus aureus. En cuanto a las bronquiectasias entonces también son complicaciones de las bronconeumonías y se definen como una dilatación anormal e irreversible de los bronquios y los bronquíolos, secundaria a la debilidad inflamatoria de las paredes. O sea, en la bronconeumonía nosotros tenemos inflamación de esas paredes, se altera la composición de la pared y eso genera una mayor frecuencia, un mayor peligro a que esa pared se dilate, más que nada por el compromiso del músculo liso de la pared. Por otra parte, otra de las complicaciones es el empiema, que es como si fuese una combinación de derrame pleural con absceso, porque es una acumulación de pus a nivel de la cavidad pleural. La carnificación, que es la organización del exudado que teníamos dentro del alvéolo sobre las paredes alveolares, ¿sí? Lo que genera un engrosamiento de esas paredes alveolares con un detrimento en el intercambio gaseoso. O sea, eso generaría una hipoxemia crónica porque se aumenta el espesor de la barrera hematoalveolar. Y por último, la infección metastásica, ¿sí? Que se trata de como una metástasis tumoral. Esa infección pasa a la sangre y infecta otro órgano, que es bastante poco frecuente. Puede extenderse a pericardio y a corazón, generando pericarditis purulenta, endocarditis bacteriana y miocarditis, generar otitis media, mastoiditis, meningitis, etc. En cuanto a las complicaciones de la neumonía típica, la primera en frecuencia, si se trata de una neumonía viral, es la sobreinfección bacteriana, es decir, la generación de una neumonía típica sobreagregada con todas las complicaciones que esta puede tener, y otra es la fibrosis intersticial, que puede también generar un detrimento del intercambio gaseoso. También pueden generar derrame pleural con frecuencia. En cuanto al diagnóstico, este va a realizarse a partir de la clínica. Recuerden que la mayoría de las veces los diagnósticos son puramente clínicos y los estudios complementarios solo son complementarios, es decir, solo nos ayudan. Vamos a solicitar sí o sí, de forma obligada, una radiografía de tórax de frente y perfil, en la cual, si se trata de una neumonía típica, lo más frecuente es que nosotros observemos el foco de consolidación, ¿sí? Que va a ser radiopaco, es decir, lo vamos a ver como una mancha blanca en un fondo negro constituido por el aire del parénquima pulmonar. Mientras que la imagen de la neumonía atípica es de vidrio esmerilado, ¿sí? Es más difusa, bilateral. En ciertas ocasiones vamos a ver derrame pleural, ¿sí? Que se va a ver como una opacidad, ¿sí? Con una curva con concavidad superior, ¿sí? Que se denomina la curva de Mosso. O bien podemos verla, si es un pequeño derrame, como un borramiento del seno costofrénico, ¿sí? Que es bien a los costaditos de los pulmones, en el límite entre el pulmón y el diafragma. Ahí vamos a ver que normalmente tiene que estar negro. Si hay un derrame, eso va a estar blanco, o sea, va a estar borrado.
Si el derrame es muy pequeño o necesitamos caracterizarlo mejor, se puede solicitar también una ecografía. Y por último, también vamos a solicitar un laboratorio de rutina, ¿sí? El cual va a incluir siempre un hemograma, en el cual vamos a poder ver si el paciente tiene una leucocitosis. O sea, en las infecciones bacterianas es frecuente que los pacientes tengan una leucocitosis, es decir, un aumento de los glóbulos blancos, principalmente a expensas de neutrófilos. Mientras que en las neumonías atípicas puede que esta leucocitosis no esté presente, no sea tan marcada o incluso puede haber leucopenia en las infecciones virales. Además, además del hemograma, vamos a solicitar una glicemia, una creatinina, una uremia, para poder evaluar, digamos, el estado general del paciente. Y vamos a solicitar los reactantes de fase aguda, que en las infecciones van a estar aumentados, ¿sí? Y que son la velocidad de eritrosedimentación o VES y la PCR. Hay otros reactantes de fase aguda, como la procalcitonina, que nos ayudan a predecir mucho lo que es la sepsis. En cuanto a los estudios microbiológicos, por lo general el rédito o el éxito de un estudio microbiológico del esputo, que sería la muestra ideal en una neumonía, es muy bajo, ¿sí? Porque es muy difícil de obtener esa muestra. Muchas veces los pacientes no tienen esa productividad en la tos, o incluso está muy contaminado por los gérmenes que forman parte de la flora de la faringe. Entonces, por lo general no se hace, ¿sí? Por lo general también se puede llegar a hacer un hemocultivo, pero tiene una baja sensibilidad, ¿sí? Son positivos en un porcentaje bajo de casos, pero se puede realizar. Y si no, también está la opción de detectar antígenos a nivel de la orina, pero es un estudio que es bastante caro y que no siempre se realiza. Entonces, el diagnóstico es más vale clínico y radiológico, y se hace un tratamiento empírico, ¿sí? En base a los gérmenes más frecuentes. El tratamiento de la neumonía típica, siempre pensando que el germen más frecuente es el neumococo, se va a utilizar amoxicilina. Y en algunos casos en los que sospechemos, por ejemplo, Haemophilus influenzae, se le va a agregar ácido clavulánico a esa amoxicilina, porque los Haemophilus influenzae son productores de una enzima que se llama beta-lactamasa, que lo que hace es romper el anillo beta-lactámico de esa amoxicilina, haciendo que no tenga efecto. Entonces, el ácido clavulánico es un inhibidor de esa beta-lactamasa, entonces hace que la amoxicilina clavulánico sea efectiva contra el Haemophilus influenzae. Obviamente esto se va a tener que acompañar de antitérmicos para bajar la fiebre y también obviamente de reposo y de la medida de sostén que sea necesaria. Si el paciente está hipoxémico, obviamente habrá que administrarle oxígeno, y si el paciente está deshidratado, obviamente habrá que hacer una hidratación parenteral, pero es lo menos frecuente, digamos, en un paciente joven y sin ningún otro tipo de comorbilidad. En cambio, la neumonía atípica viral obviamente va a ser solo tratamiento de sostén, con reposo y con antitérmicos, y el tratamiento de la neumonía atípica por bacterias atípicas se realiza con macrólidos como la claritromicina o la acitromicina. Chicos, ustedes el diagnóstico de todas formas no hace falta que lo sepan, pero bueno, como para que ya se vayan familiarizando con los antibióticos, que de paso eso sí los van a tener que estudiar en defensa.